Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy conoceremos varios delitos terribles cometidos en México que se volvieron conocidos por su naturaleza cruel, retorcida o extraña. Ella no sabía qué tenía, pero sabía que algo malo estaba pasando. Ella los conduce al hospital privado y en ese momento ellos lo interrogan y se dan cuenta que efectivamente él era el asesino. El Jeffrey Dahmer mexicano. El 16 de abril del 2024, el asesino conocido como Miguel N. fue capturado in situ tras haber asesinado a María José de 17 años, quien era su vecina en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. Luego de la audiencia de hoy, Miguel quedó bajo prisión en el reclusorio Oriente durante los próximos 6 meses de investigación complementaria. Esto solo por el feminicidio de esta joven, la agresión contra su madre. El químico egresado del Instituto Politécnico Nacional fue encontrado culpable no solamente por este homicidio, sino también por los de varias otras mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas desde el año 2012. Lo que me decían era eso, que estaban ya buscando a los familiares de más mujeres para que pudieran acudir a la fiscalía a reconocer a sus víctimas o algunas de las pertenencias de sus víctimas. En el hogar de la activista por los derechos de los animales se encontró suficiente evidencia que demostraba que había estado involucrado de manera directa con al menos 6 casos de desapariciones y feminicidios. Que en su departamento fueron encontrados huesos, un serrucho, libretas, identificaciones de varias mujeres, sangre y celulares, es decir, podría tratarse de un feminicida serial. Sin duda, el mal sigue vigente en la actualidad. La tamalera de Portales. Javier, ¿quién es esta mujer? Es María Trinidad Ramírez Poblano, la famosa tamalera de la Portales. Mató a su marido y se dice que utilizó la carne para hacer tamales. María Trinidad fue una ama de casa que estaba harta de los maltratos de su esposo Pablo Díaz, quien abusaba constantemente no solo de ella, sino también de sus 5 hijos pequeños. El día que decidió que ya era suficiente fue cuando Díaz mandó a sus 3 hijos más chicos a la cama sin cenar, por lo que María tomó acción. Esperó a que su esposo se quedara dormido y lo golpeó con un bate de béisbol. Después, sin saber muy bien qué hacer con su cuerpo, desprendió sus miembros y lo escondió en bolsas. Y lo introdujo, todas esas partes, en costales de la Conasupo, donde ella tenía las hojas de los tamales que ella vendía, en la que la policía encuentra los restos de su marido. La versión más conocida dice que María Trinidad utilizó los restos de Pablo Díaz como carne para sus tamales, mismos que después vendió. Sin embargo, hay quienes no están muy convencidos de que esto sea verdad. No se pudo comprobar, sin embargo, en versiones periodísticas se manejó esa hipótesis. Era la actividad de la que ella se dedicaba y era una manera fácil de deshacerse de las posibles evidencias. La policía finalmente cerró esta historia. El Mocha Orejas. Uno de los criminales más conocidos de los años 90 en México fue Daniel Arismendi, un hombre que comenzó como un ladrón menor de autopartes que terminó en la cárcel. ¿Dónde te escondiste todo este tiempo? Cuando salí de Cuernavaca, señor. ¿En dónde te escondiste? Rumbo hacia Querétaro vine, señor. En lugar de reformarse y buscar ser una mejor persona, conoció técnicas y vínculos que le enseñaron a secuestrar personas, por lo que vio en estos crímenes un modo de conseguir dinero. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que dieran el dinero. ¿Quién decidía que los mutilaran? Yo, señor. El Mocha Orejas obtiene su nombre debido a las atrocidades que realizaba con la gente a la que secuestraba. A muchos les quitó una oreja y junto con otras partes del cuerpo, se las enviaba a sus familiares para presionarlos de enviarle el dinero del rescate. Oiga, ¿puedo ver sus orejas? ¿No le daría miedo que le cortaran las orejas con unas tijeras para cortar pollo? El Coqueto. Al menos 8 abusos y 7 asesinatos son los que se le lograron atribuir al criminal César Armando Librado Legorreta, conocido popularmente como el Coqueto.
Las víctimas eran pasajeras que abordaban el microbús que conducía a este sujeto, en la ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado. Su modus operandi era indiscreto y rápido, pues como conductor de un autobús público, fingía que el vehículo se había descompuesto y obligaba a todos a bajar, excepto a una chica a quien seleccionaba como su víctima. El 26 de noviembre, la joven estudiante salió con sus amigos a divertirse. Entonces le marcamos al novio y nos contesta y me dice, ¿qué pasó, señora? Le digo, oye, ¿y mi hija está contigo? Dice, no, señora, tiene como una hora que la subí a la micro. Le pedía esperar a que se pudiera reparar la falla para después llevarla a la puerta de su casa. Sin embargo, cerca de su destino, se desviaba hacia una zona oculta y abusaba de sus víctimas. La búsqueda para localizar al coqueto se inició de inmediato y 5 días después, el 3 de marzo pasado, agentes mexiquenses lograron reaprenderlo en la delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Aunque lo aprendieron una primera vez, Librado logró escaparse, por lo que tuvieron que recapturarlo. Los narcosatánicos. Sara María Aldred Villarreal, conocida también como la narcosatánica, en conjunto con Jesús Constanzo, crearon un culto al norte de México en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. En 1989 salió a la luz el hallazgo de un rancho donde había varios cuerpos enterrados, supuestamente producto de los sacrificios humanos de los narcosatánicos. Aldrete recibió una condena nunca antes registrada en México, 647 años de prisión. Se dice que llegaron a sacrificar personas, animales e incluso bebés con el fin de adquirir poderes mágicos a partir de rituales. En su búsqueda de dinero, lograron empezar a traficar con sustancias ilegales entre México y Estados Unidos, por lo cual las autoridades reaccionaron de manera más rápida. Se trata de un grupo criminal que supuestamente se dedicaba no solo al tráfico de estupefacientes en la frontera con Estados Unidos, sino también a los sacrificios humanos. Los oficiales presentes aquel día en la detención de la secta cuentan cómo muchos de sus miembros salieron caminando sin oponer resistencia, convencidos de que una pócima que acababan de beber los había vuelto invisibles y podían escapar pasando inadvertidos frente a la justicia. Y ahí en ese espacio encuentran el cadáver del norteamericano junto del chico que se había perdido, junto con otros 12 cadáveres más. Devani Escobar. El 9 de abril del 2022, la fotografía de Devani Escobar se volvió viral en varios medios y redes sociales, pues se esperaba encontrarla con vida. Autoridades rastrearon videos de seguridad que ayudarían a recrear los pasos de Devani la noche en que desapareció. En uno de ellos se observa a Devani caminando sobre la carretera hacia Nuevo Laredo después de que bajara del taxi. La chica de Nuevo León se podía ver parada a la mitad de una carretera esperando a que alguien más la recogiera después de que el conductor del vehículo que la transportaba la bajara. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida y lo que le siguió fue increíblemente mediático. De acuerdo con declaraciones de las jóvenes, cerca de las 23:30 horas, las tres llegan en un taxi de plataforma digital a la reunión en la calle Simón Bolívar en el centro de San Nicolás. Aunque su cuerpo se logró encontrar varios días después en un depósito de agua en un motel cercano de donde se había tomado la fotografía, las condiciones en las que se hallaba fueron bastante sospechosas y antinaturales. En las grabaciones se escucha al conductor pedir ayuda a las jóvenes, ya que tiene equivocado el domicilio de Devani. Intentan comunicarse en varias ocasiones con sus padres, pero no contestan. Existe la posibilidad de que alguien le haya quitado la vida, pero hasta la fecha siguen sin aparecer culpables. El caníbal de Guerrero. De acuerdo con su perfil psicológico, este sujeto tenía un resentimiento hacia las mujeres y no sentía culpa o arrepentimiento al cometer sus homicidios. Talentoso escritor, poeta y dramaturgo. Al menos así es como se describía a sí mismo José Luis Calva Cepeda, el asesino mejor conocido como el caníbal de la Guerrero. Esa mañana intentó huir de su departamento ubicado en la calle de Mosqueta 198. Allí ocultaba el cuerpo desmembrado de una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, con quien sostenía
una relación sentimental. Varias personas sospechaban que él era el culpable de algunas desapariciones. Sin embargo, nada se pudo saber hasta que los familiares de su entonces pareja, Alejandra Galeana Garavito, lo señalaron como la última persona con la que había estado. Cuando entraron al hogar de Calva, ubicado en la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México, encontraron lo que parecían los restos de Galeana en un sartén y algunos trozos de carne servidos en un plato listos para comer. José Luis Calva Cepeda también era investigado por la muerte de otras 2 mujeres, quienes también aparecieron desmembradas, una en el Distrito Federal y otra en Chimalhuacán, Estado de México. Las Poquianchis. Entre 1945 y 1964 estuvieron activas las 4 hermanas González Valenzuela, apodadas las Poquianchis, quienes administraban varias casas de citas ilegales en los estados de Jalisco y Guanajuato. Estas 4 hermanas eran hijas de un matrimonio bastante complicado. Por un lado teníamos a su madre, Bernardina Velázquez, una fanática religiosa completamente extremista. Estas crueles mujeres secuestraban y compraban niñas y mujeres a quienes luego obligaban a trabajar en sus negocios sucios. Pero incluso algo tan maligno sigue sin ser lo peor de ellas. Cuando las desobedecían o no estaban haciendo el dinero que necesitaban, les quitaban la vida y lo mismo hacían con los clientes que les ocasionaban problemas. En un principio el lugar era simplemente eso, una cantina, un lugar donde ibas a tomar algo y listo. Pero con el tiempo comenzó a transformarse en un prostíbulo clandestino, un lugar donde chicas de entre 13 y 20 años eran esclavizadas. En el patio trasero de una de sus propiedades se encontraron también restos muy pequeños, que se cree que seguían vivos cuando se enterraron, pues las Poquianchis no estaban dispuestas a mantener a los hijos de sus víctimas. Todas eran atraídas con puras mentiras, diciéndoles que iban a conseguir trabajo como empleadas domésticas, algo que era completamente falso. El Goyo Cárdenas. Este definitivamente es un caso que supera la ficción. Gregorio Cárdenas Hernández fue un hombre que habitó en la Ciudad de México desde 1915 hasta 1999 y se le conoce por haber terminado con la vida de por lo menos 4 mujeres. El estrangulador de Tacuba. Así es. Famoso porque se convirtió en el primer asesino serial de México después de asesinar en tan solo 23 días a 4 jovencitas, a las que después enterró en el patio de su casa. Sufrió de encefalitis a muy temprana edad, uno de los muchos factores que influyeron a que se comportara de manera extraña durante su infancia y hasta su adultez. Ya había asesinado a 3 mujeres cuando decidió secuestrar y acabar con la vida de la hija de un importante abogado mexicano, en represalia por no haberle correspondido. Fue entonces cuando lo metieron a prisión y luego pudo salir libre. Gregorio Cárdenas siempre fue un tipo brillante, tenía un IQ superior al promedio. Tan es así que a los 20 años empieza a estudiar química y recibe apoyos gubernamentales para estudiar en empresas del Estado. En un acto sin precedentes, el Goyo fue considerado rehabilitado y se le concedió un indulto presidencial, gracias al cual se le consideró legalmente no responsable de sus horribles crímenes. Y él decide darle un indulto a esta figura para que obtenga su libertad. ¿A qué se dedica cuando él ya abandonó la prisión? A estudiar leyes, se mete a la Universidad Nacional Autónoma de México y se titula como abogado. Fue invitado a la Cámara de Diputados, en donde se le presentó como un ejemplo vivo de un criminal rehabilitado. Ingrid Escamilla. ¿Y por qué la desataste? No quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello. Ingrid, una joven de apenas 25 años, fue asesinada por su pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, en octubre del 2022, después de haber tenido una fuerte discusión. Las imágenes de su cuerpo y la escena del crimen en su departamento en la colonia Vallejo se hicieron públicas por parte de un oficial, quien las difundió por Facebook. Además, varios medios de comunicación se aprovecharon de la situación y las mostraron también sin ninguna clase de remordimiento. Este terrible acto dio origen a la ley Ingrid, que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados en marzo del 2022.
En esta se establece que los servidores públicos que tomen fotografías o video, reproduzcan, copien o difundan evidencia relacionada con la víctima de una investigación activa sean castigados con multas de entre 100 y 50 días de salario mínimo y de 4 a 10 años de prisión. Que fue, en el caso de estas dos publicaciones, la primera plana. Periódicos que no entienden. La culpa la tuvo Cupido, dice Pásala, y Descarnada. El caníbal de Atizapán. Presidente del comité vecinal de la zona, a quien apodaban El Chino. Su nombre es Andrés Filomeno Mendoza Celis, un hombre de 72 años que vivía al norte de la Ciudad de México y que actualmente es mejor conocido como el caníbal de Atizapán. Después de que Reina, la esposa del jefe de policía Bruno Portillo, desapareciera después de haberse encontrado con Mendoza, las cosas dieron un giro terrorífico. ¡Aquí está su bolso! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa, jefe! ¡Aquí están sus pies! ¡Jefe, pásame su bolso! Bruno investigó la última locación de Reina y logró encontrarla en casa de Andrés, pero no como esperaba. Enterradas en el patio habían 17 mujeres más, un niño y un hombre, hallazgos que hicieron de Andrés Mendoza uno de los mayores asesinos seriales del país. Desde este momento se encuentra detenido en la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a su presunción de inocencia. Carla Fernanda. La joven de 18 años que padecía de un trastorno psicosocial le quitó la vida a su madre y a su tío y vivió con sus cuerpos durante varios días. Parecía una adolescente como cualquier otra, aunque se hacía llamar Dulce. Sonreía, bailaba y posaba. En agosto del 2022 fue detenida en su hogar después de que los vecinos denunciaran que salían olores fétidos del departamento que ella habitaba. Según los mismos, días anteriores se habían escuchado gritos y ruidos fuertes. Sin embargo, como era común que Carla peleara con su madre, nadie denunció los eventos. Cada día eran más frecuentes las amenazas, las agresiones y la violencia y reclamos. Además de su corta edad, otra de las características del crimen que llamó la atención de los medios fue que la asesina era fanática de tomarse fotografías con personajes famosos de la televisión, hecho que incrementó el morbo al hacerse público su rostro. Y llegaba a las instalaciones de una televisora en San Ángel para buscar actores, cantantes o cualquier persona que aceptara fotografiarse con ella. El monstruo de Iztapalapa. No en vano es el apodo de monstruo de este asesino y secuestrador que vivía en la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice. Su risa provocó indignación y espanto. Aparentaba no sentir dolor ni arrepentimiento por presuntamente matar a una de las adolescentes. Jorge Iniestra, condenado a más de 200 años de prisión, conoció a Clara Tapia en su trabajo, con quien comenzó a vivir. Además de la pareja, en el mismo hogar estaban las dos hijas y un hijo de la mujer con quien Jorge desarrolló relaciones de poder. Sacó a su hijastro de estudiar y procreó a 5 bebés con sus hijastras. Según él, la historia comenzó cuando conoció a Clara, su mujer. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Las llevó a vivir con él, lejos de su madre, a quien obligaba a llevarle dinero. En su casa familiar, frente a sus hermanos y madre, Jorge abusaba a distintos niveles de sus hijastras y una de ellas falleció debido a los golpes que el hombre le propinó cuando intentaba escapar. Es un trastorno de personalidad primero, ¿no? Donde las cosas que moralmente nos repercuten en la mayoría de los seres humanos, a ellos no les ocasionan mucho daño. Cuando Clara finalmente logró que las autoridades lo atraparan, las imágenes que el monstruo de Iztapalapa dejó para la posteridad son las de un rostro sonriente y sin un ápice de arrepentimiento. Los monstruos de Ecatepec. Hay personas que simplemente no entendemos cómo coinciden en esta vida. Nancy desapareció en Ecatepec, un municipio del Estado de México. Un profundo odio contra las mujeres motivó a uno de los criminales más sanguinarios de los últimos años a cometer asesinatos, descuartizamiento y hasta canibalismo. Tras seguir las pistas de su paradero, los familiares se dieron cuenta de que tenía algo en común con otras 3 mujeres desaparecidas. La última vez que alguien había sabido de ellas, se habían encontrado con una mujer que les había prometido diversas cosas.
Ya fuera dinero, ropa para bebé o empleo, Patricia Martínez y Juan Carlos Hernández habían atraído con productos y promesas a varias chicas, a quienes asesinaron y ultrajaron de diversas maneras. Incluso habían vendido al bebé de una de ellas. Algo no cuadraba, por lo que unos policías se acercaron a ellos. Al preguntarles qué llevaban ahí, ambos dijeron que eran restos humanos. Los capturaron el 4 de octubre del 2018, cuando agentes de la policía los vieron salir de su domicilio con bolsas y una carriola, en donde más tarde se supo que transportaban los restos de sus víctimas. La grabación de la declaración de Juan Carlos, hasta la fecha, sigue siendo una de las más impactantes y frías que haya dado un asesino en serie en Latinoamérica. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Calcetitas Rojas y su primo. En un terreno baldío de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y de la que no se conocía su identidad o de la que no se supo cuál era su identidad durante meses. Le llamaron Calcetitas Rojas porque nadie supo la identidad de la niña cuando la encontraron, sin vida, en un terreno baldío, y lo más destacable de su vestimenta eran precisamente sus calcetas rojas. Ignorada por el mundo, Lupita fue víctima de abuso y negligencia por parte de sus padres, quienes ni siquiera la habían registrado al nacer. Todavía un día antes de que fuera encontrada, la mamá, la misma madre de este sujeto, intentó ir a DIF para hacer saber lo que estaba pasando con la niña, que la habían golpeado. Actualmente, ambos están cumpliendo su sentencia en prisión. Sin embargo, la historia no termina ahí. Poco después, el primo de Lupita fue reportado como desaparecido. Luego de 3 días de búsqueda, el pequeño Carlos Antonio Castro Cervantes fue localizado sin vida dentro de su propia casa en este municipio al oriente del Estado de México. Lo más triste de la historia es que su cuerpo fue encontrado enterrado en su propia casa y la presunta culpable era la misma persona que había denunciado su desaparición, su mamá en conjunto con su pareja. El monstruo de Toluca. Es Óscar García Guzmán. El monstruo de Toluca. Así es. Mató a 6 personas y comenzó su serie de asesinatos cuando tenía 16 años. Mató a su propio padre. Jessica Guadalupe Jaramillo desapareció el 24 de octubre del 2019 y sus familiares lograron localizar su celular en la residencia de su compañero de universidad, Óscar García Mendoza. Tenía 23 años de edad y estudiaba en la universidad con él. Eran compañeros en la carrera de psicología. Ella tenía un bebé de 10 meses de edad cuando comenzó a ser acosada por este hombre. Aunque no pudieron entrar a la casa, hicieron rondas para vigilar el lugar, ya que se percataron de que Jessica estaba adentro. Después de algunas horas desaparecida, los familiares acudieron a la Fiscalía Mexiquense para pedir ayuda. Después de mucho insistir, la policía al fin pudo allanar la casa, en donde encontraron a Jessica en el baño, ya sin signos vitales. El monstruo de Toluca había creado una cuenta falsa en Facebook en la que se burlaba de la policía y había escrito con detalle todos sus crímenes, incluido el asesinato de su padre. Todo lo que dije, pues sí es neta. ¿Para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero yo también entiendo si pues, no me quieren ver. Cuando estaba en prisión, se hizo viral la grabación de una conversación telefónica que había tenido con su madre, en la que con sangre fría admitía haber cometido todos los crímenes de los que se le acusaban. La Hiena de Querétaro. Claudia Miganjos, la Hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Aunque ya salió del reclusorio para ser enviada a un hospital psiquiátrico, la conocida Hiena de Querétaro y sus crímenes están profundamente anclados en la historia del México contemporáneo. La joven empezó a padecer ataques psicóticos hasta que su vida dio un vuelco la madrugada del 24 de abril de 1989. Tras su divorcio, Claudia Migangos comenzó a actuar de manera errática y tuvo brotes psicóticos que la volvían incapaz de conectarse con la realidad. Dijo haber estado en una relación telepática con un sacerdote y hablaba incoherencias con frecuencia. La mañana siguiente, la policía acudió al domicilio y descubrió la escena del crimen y a una mujer trastornada quien no recordaba lo ocurrido. En el peor de sus brotes, dijo haber escuchado voces que le decían que Querétaro era un espíritu y convencida de que tenía que salvarse a sí misma y a sus 3 pequeños hijos, los apuñaló.
Sus acciones le valieron la infamia con la que todavía cuenta hasta el día de hoy. El asesino de Cumbres. Este es un caso controversial en el que las autoridades señalaron a un único y definitivo culpable, Diego Santoy, el asesino de Cumbres. Se lo encajé. ¿En dónde? En el cuello. Y una vez en la espalda. Supuestamente, tras haber terminado una relación con Erika Cospeña, se coló al interior de su casa y asesinó a sus hermanitos menores. Diego Santoy ingresó al domicilio de su exnovia en un intento por regresar con ella, pero los menores Erika Sur y María Fernanda de 7 y 3 años respectivamente despertaron, causando que éste los asesinara. El crimen se volvió mediático no solo por la crueldad de su naturaleza, sino también porque los pequeños y la exnovia de Santoy eran hijos de una popular astróloga que salía en televisión. A ver, Erika, ¿verdad? Me dijiste. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche terminando el programa? Nada. ¿Conoces mi departamento de soltero? No. Como resultado del atroz crimen, Santoy sigue hasta la fecha en la cárcel y Erika Peñacos aún defiende su inocencia, aunque el público tiene opiniones diversas sobre el caso. Paulette Guevara Fara. Este es un terrible caso que puso de cabeza al país, no solo porque involucraba a una niña pequeña, sino también por la manera en la que se fue desarrollando la investigación. Se pierde una niña de buena familia, la policía la busca, nosotros lo contamos, fin de la historia. Tras varios días de haber sido reportada como desaparecida y una movilización pocas veces vista en México por parte de la policía, Paulette apareció a los pies de su cama sin vida. Le digo, Po, quito las sábanas, veo que no está y vuelvo a salir. Aunque supuestamente siempre había estado ahí, existe mucha evidencia mediática que contradice la resolución final de las autoridades. La declaración, pues, había dicho su suegro que era imposible que cupiera una niña allí, ¿no? El caso en general fue tan tristemente conocido y controversial que incluso tuvo su propia serie en Netflix. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. La mata viejitas. Espalda ancha, manos grandes. Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre. La asesina en serie con la condena más larga que se haya dictado en México es Juana Barraza Samperio. Está recluida por 16 crímenes, aunque se estima que en realidad es culpable de aproximadamente 40. Se vestía como enfermera. Era una especie de obsesión. La tenemos que agarrar. Entraba a las casas de sus víctimas, siempre mujeres de entre 60 y 100 años, con el pretexto de ofrecerles un apoyo por parte del gobierno o disfrazada de enfermera. Sus crímenes dejaron una cicatriz imborrable en un país que estima profundamente la figura de la abuelita. Yo digo, ¿por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Y los que en verdad lo hicieron andan allá afuera. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estos crímenes te impactó más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.